este lugar. Y de la misma manera este tránsito al Mundial es un sacrificio mucho más grande que el que nosotros dimos en las eliminatorias. Jugar una Copa del Mundo es un privilegio, como se lo dije a los jugadores. Le hacía hoy personalmente a cada uno de ellos, le decía cuántos compañeros tienen en sus equipos que van a jugar una Copa del Mundo. Cuando nosotros veíamos la cantidad de jugadores que pueden tener en los planteles que conforman todos los jugadores que estaban ahí, menos del 10% de los integrantes de todos esos planteles iban a tener el privilegio de jugar una Copa del Mundo, y ellos tenían ese privilegio. Entonces ese es un derecho que se ganaron, y de la misma manera que se ganaron un derecho, tienen derecho a las obligaciones de contraprestación que ellos tienen que tener. Entonces esto es un camino de ida y vuelta. Entonces hay que dar si uno espera recibir, pero sabemos que vamos a estar en un lugar donde van a estar los privilegiados, y en ese lugar que se lo ganaron por derecho dentro de la cancha hay que defenderlo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que el privilegio, por un lado, nos da ese sentido de ser parte, de pertenecer, pero por otro lado nos demanda un montón de exigencias a las cuales nosotros tenemos que responder para estar a la altura de las circunstancias. Y todo este tiempo y todas estas cosas son las cosas que nosotros tenemos que asimilar y entender que son necesarias para ponernos ya en modo mundial. Jorge Cárdenas. Profesor, buenas tardes. Les saluda Jorge Cárdenas de Radio Indoamérica de Ambato. Y es un gusto, a nombre de la prensa ambateña, darle un abrazo grande. Nos está debiendo una visita a Ambato, mi querido profe. Sí, señora, ahora 6 meses que no vuelvo a Ambato, así que tengo que ir. Les prometo antes del Mundial pasar por allá. Perfecto. Usted habló en la recta final de la clasificatoria de primero darle a la selección de Ecuador la seguridad en su arco. Primero mi arco en cero y después buscamos algo más. ¿Es el mismo plan que tiene para estos 3 partidos acá en Estados Unidos, seguirle dando esa estrategia a la que usted tan bien lo manejó en la última parte, profesor? Sí, mire, qué lástima que no traje la lámina que le mostré hoy a los jugadores, ¿no? Donde hablábamos con ellos, porque yo les decía cuál fue el momento clave de la eliminatoria, donde Ecuador se perfiló a la clasificación del Mundial. Y era una lámina que reflejaba las 8 fechas que se habían jugado posterior a lo que era la Copa América. En esas 8 fechas nosotros en un momento habíamos establecido una tabla de 7 equipos, porque de pronto dejamos a Brasil y a Argentina fuera de esa tabla de posiciones, porque nosotros entendíamos que debíamos estar ahí. En esa tabla, después de los 8 partidos, Ecuador era puntero con 14 puntos, y atrás venía Perú con 13. Y en esas 8 fechas, que yo le decía que obviamente esas fechas tuvieron el partido en Colombia, tuvieron el partido en Chile, tuvieron el partido malo que jugamos en Venezuela. En esos partidos, de esos 8 partidos, 6 Ecuador mantuvo el arco en cero. Y Ecuador en esas 8 fechas fue el equipo que menos goles recibió y que más goles convirtió. Entonces yo le decía, porque yo recuerdo que cuando dije el arco en cero nos va a clasificar a la Copa del Mundo, recibí muchas críticas de parte de Ecuador, porque decían, si ya venía con el estigma del entrenador defensivo, si yo digo arco en cero, con más razón, era el diablo por haber dicho el arco en cero. Pero yo digo que si uno no es sólido en las dos áreas, en las áreas donde tiene que defender y en las áreas donde tiene que concretar, es muy difícil que uno pueda aspirar a estar entre los mejores, porque puede ser que en un momento esa capacidad goleadora se nos corte, y si nosotros no tenemos solidez defensiva, en ese sentido no podemos sostenerlo en ese aspecto. Entonces yo le preguntaba a los jugadores, ¿el arco en cero nos volvió más defensivos? Me decían que no. ¿Nos volvió más equilibrados? Sí. ¿Nos dio confianza el manejo de los tiempos, las circunstancias y todo lo demás? Sí. Entonces, que uno parta con el arco en cero no parta como premisa, o sea, parte porque en definitiva uno entiende que es la solidez que uno tiene que tener para que un equipo sepa cómo ir y de qué manera ir. Y creo que en definitiva esas son las cosas que a nosotros nos fueron permitiendo encontrar la seguridad necesaria para que de pronto Ecuador después pueda ser Ecuador y que se plante en campos difíciles y de la manera que se plantó para conseguir los puntos que le permitiera clasificar a la Copa del Mundo. Ahora, después de esos 8 partidos, nosotros tuvimos
una baja de nivel de compenetración y de concentración. Más allá de que pasamos el partido de Brasil con todas las cosas que pasaron en ese momento, y el partido de Perú, donde una distracción desde afuera de la cancha termina conspirando contra terminar ganando el partido de Paraguay, que fue muy malo, y el partido de Argentina, que para mí fue un muy buen partido. Pero creo que en ese sentido nosotros el nivel de compenetración, cuando lo teníamos, que nosotros sentíamos como necesidad de que en cada partido se estaba jugando nuestro destino, lo jugamos de una determinada manera. Y esa determinada manera que le dio al equipo la solidez para sentirse seguro de poder jugar contra cualquier rival en cualquier cancha. Y creo que en definitiva ahí es donde radica, porque el escenario, obviamente hacia lo que es una participación en la Copa del Mundo, está por ahí. O sea, hoy una Copa del Mundo se juega distinto, más que nada porque los tiempos son exiguos, los márgenes de error son mucho más estrictos en ese aspecto, y cuanto más solidez tenga un equipo para jugar ese tipo de distancias, mayor seguridad tendrá para atravesarlas. Entonces el tema está de qué manera nosotros podemos volver a encontrar esa solidez sin que signifique resignar las ambiciones que nosotros tenemos, y encontrar el equilibrio justo, porque sabemos que por delante vamos a tener equipos diferentes, distintos, que juegan de manera diferente uno de otro, pero que nos va a demandar un nivel de exigencia suprema. De la misma manera que nosotros tenemos que demandarles a todos nuestros rivales una exigencia de esfuerzo supremo para tratar de vencerlos. Entonces yo creo que un poco va por ahí. Es una muestra gratis, si se quiere, de lo que Ecuador necesita prepararse para lo que pretende ser su mejor Copa del Mundo.